Y el último café tiene que ver con algo que indudablemente nos está afectando, que se dan a conocer que hay números que son realmente brutales. Sí. Estamos hablando de femicidio y de violencia de género. Una mujer muere, la matan cada 5 horas. Es impresionante. En los últimos días, en estos primeros días de marzo, hubo 5 asesinatos. ¿Y qué día es hoy? Nada, recién arranca este mes de marzo. Realmente es una preocupación enorme la que tenemos en nuestro país. Bueno, rápidamente estamos haciendo un repaso, ¿no?, de lo que son las últimas noticias, y podemos observar que no hay absolutamente diferencia de lugares, de regiones donde se dan a lo largo y a lo ancho del país, con imágenes realmente brutales, que tienen que ver con un femicidio tras otro. Mujeres de todas las edades. Desapariciones de todas las edades. Sí, de una manera muy violenta, en general exparejas o parejas o gente del círculo. Con un vínculo. También, claro, con un vínculo. Una mujer cada 14 horas muere en nuestro país. Y de eso vamos a hablar hoy en el último café. Bueno, estamos con Lucía de Carlos y también con Carolina Tealdi. ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias por venir y muchas gracias por ofrecer el día tras día lo que es la lucha para que se visibilice y para que esto no suceda más. Sí, es así. Trabajamos todos los días. El 8 de marzo se conmemora, pero el resto del año hay que trabajarlo para poder avanzar en reconocimiento de derechos. ¿Y qué sentís que está pasando? Bueno, viste, en tan pocos días de marzo la cantidad de casos y cada vez uno siente que es de una manera más violenta, viste, con más odio. Sí, es preocupante realmente, es preocupante que no haya un monitoreo preciso acerca de lo que está pasando, porque hasta la fecha no hay datos que sean oficiales, hay algunos observatorios que llevan las cifras, pero bueno, hasta el momento no lo ha hecho el Estado, es un compromiso que han asumido y esperamos que lo cumplan. Y bueno, y creemos que hay que trabajar muy a fondo en todo lo que es la idiosincrasia sociocultural de las personas, como para poder modificar estos patrones que están montados sobre una estructura que es patriarcal, ¿no? Y que ya se basa desde el inicio en una relación asimétrica de poder y de dominación. Bueno, hay muchos que entienden o que dicen, esto es la violencia toda, digamos. Se enmarca la violencia contra la mujer, pero que en realidad dice es una sociedad violenta. Pero hay una diferencia, ¿no? Lo decía Lucía recién. Una diferencia de relación, una diferencia dominante. Y lo vemos en un montón de aspectos. O sea, el femicida no es un loco que explotó de violencia, sino es producto de una construcción social. O no es loco con el vecino, ¿no? No es loco. Claro, o alguien que personas, le excedía el amor y en una situación de celos fue y mató a su pareja. Es una construcción social el femicidio del que nos tenemos que hacer cargo por todos lados del Estado y nosotros también. Ya cuando vos te fijas desde, no sé, las fotos, ahora que estamos en campaña y que vemos muchas fotos de escenarios, fotos de reuniones donde no hay mujeres, donde ya a las chicas la imagen que le estamos dando es que no tienen mucho por lo que trabajar, porque igual no vas a llegar a la mesa donde se toman decisiones, vos no estás, siempre subrogadas a la decisión, al lugar donde el hombre nos quiere poner. Un día podemos ser las diosas maravillosas, puras madres, esposas divinas, y el otro día somos cadáver, totalmente puestas donde el hombre quiere que, como una cosa, y así nos venden en los medios, nos venden en todos lados como una cosa, y bueno, esa es la construcción social del femicida. Como dice Lelú, no hay datos oficiales. Recién el año pasado el INDEC se comprometió a empezar a dar una vez por año los datos de las denuncias, y la verdad que nos fueron asombraríamos, ¿no? completas. Si conoceríamos los datos. Tenemos 63 femicidios y hay 10 transfemicidios. Imagínate que todavía ni siquiera de los observatorios de femicidios se están contando los transfemicidios dentro de eso. Claro. Porque todavía antes no teníamos datos de los femicidios porque eran una cuestión de pareja. Sí, o no estaba la figura a lo mejor tampoco. Claro, porque no era visto como un problema. Hoy los asesinatos a los transexuales, travestis, tampoco está visto como un problema, porque es algo que está pasando en un marco de prostitución, entonces son cosas que pasan, no hay datos. Hablando de eso, y te pregunto, Lucía,
digamos, nosotros vemos y se observan con respecto a los temas de femicidio, la violencia que se genera en distintos sectores sociales, pero fundamentalmente en los sectores más carenciados se da, ¿no? Eso, bueno, en realidad no es tan así, ya no. Antes podría haber sido, actualmente hay muchos datos que nos indican que es algo que atraviesa todas las clases sociales. De hecho, en Río Cuarto, el caso más resonante que tenemos es el de Nora Dalmazo, que tenía un buen pasar económico, ¿no? Porque, bueno, no tiene tanto que ver con el contexto socioeconómico en el que la gente está inmersa, sino más bien con lo cultural, como decíamos antes, ¿no? Claro. Entonces, también es muy interesante lo que plantea acá. ¿Pero hay mayor desprotección en la mujer? Sí, claro, la mujer en general más vulnerables. Y las niñeces están en contextos de vulnerabilidad y es por eso, bueno, que terminan ocurriendo las cosas. Justamente yo lo que quería aportar a lo que decía Caro es que ahora también se está empezando a monitorear los suicidios que hay de mujeres en situaciones de violencia, ¿no? Que pueden ser contados. Tuvimos 2 en Córdoba en enero, la que fue más que vimos todos, que fue un espanto, y una unos días antes, las 2 chicas adolescentes embarazadas. Sí. Y también el contexto de desprotección total en los que quedan los niños, porque imagínense, una madre... Las víctimas, ¿no es cierto?, que son... silenciosas. Sí, una madre asesinada, un padre asesino, femicida. Entonces, bueno, por eso surgió hace un tiempo la ley Brisa, que de alguna manera ayuda a que el Estado dé una protección a esos niños que quedan en esa situación que es devastadora, ¿no? Claro, pero lo que vos aclarás es que el problema es cultural, va más allá del nivel adquisitivo de las personas. Sí, Acá sí. somos todos iguales en esto. Porque tiene que ver con la reproducción de la violencia que empieza en lo simbólico, ¿no? En lo que por ahí va marcando la pauta del lugar en el que quedan las mujeres, como decía Caro más temprano, esta cuestión de cosificar a la mujer, de ser tratada como un objeto, y que incluso la misma ley de protección integral contra todo tipo de violencia hacia la mujer la resguarda, lo plantea, lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces se arranca por lo simbólico, se sigue con violencia psicológica, violencia física, y se puede terminar en el último eslabón de la cadena de violencias, que es el femicidio. Claro. ¿Cómo se entienden las edades en esto? Y las edades más vulnerables van de los 20 a los 40 años, son las que es una edad donde la mujer está sexualmente activa, donde tallan estas cuestiones de cosificación. Empiezan, igual hay muchas chicas que en la adolescencia también tienen noviazgos violentos. Eso también hay que ver, el tema de los noviazgos violentos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, los últimos casos que se han conocido, en general, fíjate que eran de esas características. Bueno, a mí me resuena siempre el de Catamarca, que me llamó muchísimo la atención, porque el grado de violencia y de odio de ese chico de 19 años con la novia, todo lo que le hizo a esa mujer para matarla, fue una cosa y se da eso, ¿no? Se da el grado de violencia inusitado y cada vez mayor, es decir, hablamos de múltiples agresiones, múltiples puñaladas, múltiples disparos, con situaciones horrorosas, como lo que estabas comentando. Eso también está marcado, ¿no? Con un grado de violencia... Sí, incluso dentro de lo que es la tipificación penal, esos aditamentos que tiene el crimen lo agravan, ¿no? Porque se realizan, bueno, con alevosía, con mucha violencia, y son los que están planteados también dentro de lo que es el artículo 80 del Código Penal, en los incisos 4 y 11, donde está contemplada la figura del femicidio. Pero lo que para mí es algo que nos tenemos que empezar a debatir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con...? Evidentemente el problema es el femicidio, el asesinato, pero hay un montón de cosas previas para llegar ahí que tenemos que tener en cuenta. Y todo empieza siempre la solución con la ESI. La ESI es importantísima, enseña a los niños y niñas... de educación sexual integral. Sí, perdón. Niños y niñas desde el nivel inicial a respetar su cuerpo, respetar el cuerpo de los compañeros y compañeras, y entonces ya es básico. Y después, yo lo veo también dentro de la misma militancia, nosotros... En las bases estamos organizados para hacer contención de las mujeres y en ningún momento se hace contención de los varones. Tenemos solamente, hay un 5% de los casos de violencia que se denuncian y de ese 5%, un 4% llega a tener una condena. O sea, es ínfimo. Muy poquitito lo que se está haciendo a nivel justicia. ¿Y por qué no se denuncia más? Porque hay
lo que se llama la ruta crítica, que es los pasos que tiene que dar la mujer hasta poder denunciarlo y salir de ese círculo de violencia, son terribles. Vos vas a la comisaría y te tratan mal. Sí. Sí, mientras tanto seguís expuesta y seguís con indefensa completamente. Terminan bajándose, claro, ya incluso llegar a la justicia, a la revictimización de tomarle las declaraciones, y bueno, ahí hay un montón de casos que se caen. Obviamente que cada uno madura y tiene su tiempo, cuando estamos hablando de violencia, de abuso. El tema de las prescripciones, ¿no? También digo de la causa, de los tiempos, de, bueno, me viene después de 15 años, de 10 años. Sí. ¿Cómo se toma eso judicialmente y más allá de la contención propia que se le puede dar? Y bueno, es complejo, por eso es necesario que esté habiendo acompañamiento en los casos para que rápidamente puedan tener un abordaje jurídico y puedan denunciar. La realidad es que de esos poquitos casos que planteaba Caro, menos aún es la cantidad en la que se toman medidas de protección desde los juzgados. Entonces muchas veces llegamos a situaciones de violencia extrema en las que la persona ha denunciado al violento hasta 4 o 5 veces y no se han tomado medidas. Por eso es importante, esto está empezando a cambiar y enhorabuena que así sea, porque es clave dentro de lo que es la protección. Y bueno, y por otro lado también es necesario que los jueces empiecen a aplicar la figura de los femicidios, porque son muy reticentes a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una figura agravada. Esta figura plantea una pena de reclusión o de prisión que sea perpetua. En cambio, un homicidio común es hasta 25 años, ¿no? Bueno, algunos mensajes, María nos dice, es impensable la brutalidad con la que se manejan algunos hombres. Lo que más sorprende en situaciones de la vida cotidiana son los malos tratos que están muy naturalizados. Allí hay que apuntar. Cuando un insulto se convierte en una cachetada, es el principio de algo más grande. Tiene razón María. Laura, podemos llegar a pensar en otra forma de educar a los varones, pero lamentablemente, desde las publicidades hasta la mínima enseñanza de un abuelo, repiten las prácticas patriarcales donde la mujer le pertenece al hombre. Va a costar mucho, son estructuras muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas, pero indudablemente que hay que comenzar a dar el primer paso, hay que comenzar a darlo, porque yo creo que hay ya una inercia que lleva a un cambio, ¿no? Pero hay que seguirlo trabajando. Hoy se presentan 2 proyectos en el Consejo, en el Consejo Deliberante, uno que es de la multisectorial de diversidad y género, de género y diversidad, que es para erradicar el tema de las reinas, hablando sobre la cosificación de la mujer y todo esto de ponerlas en un lugar así. Y la violencia simbólica. Hubo un solo concejal que se opuso, que fue Manuel Betors, que estaría bueno que explique por qué. Y el otro es para poner nombre por un solo día, le cambiamos el nombre a 10 plazas de la ciudad, poniendo en valor también mujeres que han sido muy importantes en la historia. Porque todo hay que hacer, ¿no? Todo significa, aunque parezca menor, todo es un tema como para seguir trabajando en lo que es ni más ni menos la posibilidad de seguir reivindicando la figura de la mujer. Bueno, se viene una fecha muy importante. Muy importante, el 8 de marzo, que hace muchos años que se conmemora, no es una celebración porque... Bueno, el trasfondo de esta fecha tiene intereses muy caros para las mujeres. Se empezó a conmemorar en 1911 en Nueva York a raíz de la quema de una fábrica en la que había mujeres adentro que estaban luchando por sus derechos laborales y su empleador prendió fuego intencionalmente la fábrica. A partir de ahí, esta parte, hemos ganado un montón de derechos. No podemos decir que estamos igual, la verdad, pero faltan un montón más. Falta terminar de erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias también. Y que se implemente todo esto que venimos planteando, ¿no? La educación sexual integral para una detección temprana de las violencias, la violencia en el noviazgo, los mitos del amor romántico que por ahí nos llevan a naturalizar cuestiones que no están bien y que nos van a terminar perjudicando. Sí, a creer y a seguir confiando, a pesar de... Y esta impronta cultural que tenemos de que si duele es amor, ¿no? Claro. Y que hay que sufrir para valorar algunas cosas. Realmente no es así. Si duele es violencia. Por supuesto, es violencia. La ley Micaela también, que es importantísima, que es la que capacita a todas las personas que están en todos los niveles del Estado. Con perspectiva de género. Sí. Sí, se ha avanzado, es como decís, se ha avanzado. Lo que pasa es que uno quisiera que sea todo mucho más rápido, ¿no? Sí. Y que uno no tenga que seguir dando estas noticias tan tristes. ¿Y cómo está el hombre en el género? ¿Está abierto? Y por lo general no mucho. Pero por eso decía que también hay que trabajar la perspectiva de género desde los varones.
Nosotros siempre trabajamos mucho con mujeres, pero si no abordamos, el problema no son las mujeres, el problema son los Pero bueno, hombres. se empiezan a ver en las marchas, se empiezan a ver acompañamientos. Más involucrados, decís. Creo yo, pero no sé, obviamente, muchísimo menos. Sí, bueno, de todas formas, viste que el chico el de Sí, Catamarca, había hecho algunas posturas y escritos. Sí, posteaba como que estaba todo a favor y Sí, ayudando a las mujeres. Bueno, y es algo muy haciendo. común en los violentos y en los femicidas. Ese doble discurso. Y porque se presentan ante la sociedad como personas que jamás serían capaces de hacer de hecho, esto. tenemos un caso muy visibilizado acá en Río Cuarto, Sí, que en una denuncia, diferentes- que es candidato a intendente. En diferentes lugares. Distintos lugares y Es así, distintas sí. situaciones se pueden vivir. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego.